Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Si están con un poco de pereza, con estrés, levántense de su cama, de su silla, levanten las manos, desestrésense para comenzar con ganas el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema, sí, muy bonito, va a ser un poco corto, eso espero, y espero que sea de mucha ayuda. El tema es adenoma hipofisiario. Quien les habla es Scarlett Desiree Base Tamarino. Estos son mis datos. Pero vamos a cambiar de puntero. ¿Sí se puede cambiar de puntero aquí? Me parece que sí. Bueno, esos son mis datos y si tienen alguna duda, aquí está. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden ubicarme en Instagram como Scarme18, en Facebook como Scarlett Desiree. Y bueno, culminando con esto, vamos a empezar la clase. Esa es la tabla de contenido, esos son todos los puntos que vamos a abarcar el día de hoy. Y como primer punto vamos a atender a las generalidades. En las generalidades, ¿qué vamos a ver? Como sabemos, vamos a hablar sobre adenoma hipofisiario. Entonces, es muy importante saber qué es la hipófisis. Entonces, la hipófisis va a ser una glándula de secreción interna que se localiza alojada en la silla turca. ¿Dónde está la silla turca? Justamente aquí. La silla turca va a ser una depresión en la línea media en el cuerpo del esfenoide. Otra cosa muy importante que debemos saber es justamente que la glándula hipófisis en la parte anterior vamos a tener al tubérculo celar, que lo tenemos aquí, y a la apófisis clinoides anteriores. En la parte posterior vamos a tener a la apófisis clinoides posterior y también al dorso celar. Y en el piso, como ya habíamos mencionado, vamos a tener al techo del esfenoides y en la parte superior vamos a tener al infundíbulo y al hipotálamo. En la parte de fisiología, lo que debemos conocer es, ya sabemos las estructuras adyacentes que están en la hipófisis y debemos saber que la hipófisis se divide en una neurohipófisis y una adenohipófisis. Cada una de ellas va a secretar estas hormonas que va a permitir regular ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces, en la adenohipófisis, ¿a quiénes encontramos? Encontramos a las células corticotropas, a las somatotropas, a las lactotropas, a las tirotropas y a las gonadotropas. Entonces, en las células corticotropas, ¿a quiénes encontramos? Encontramos a la hormona adrenocorticotropa, la que tenemos aquí. Justamente es una hormona polipeptídica producida ¿por quién? Por la hipófisis. ¿Y qué va a estimular? A las glándulas suprarrenales a través de las hormonas corticales. En las células somatotropas vamos a tener a la hormona de crecimiento, que justamente la tenemos aquí, que la hormona del crecimiento es una hormona proteica segregada por la glándula pituitaria anterior bajo el control de ¿quién? Del hipotálamo también. Entonces, en los niños, ¿qué va a promover? Como dice su mismo nombre, va a promover el crecimiento. ¿Estimulando qué cosa? La secreción de las hormonas somatomedinas en el hígado. Entonces, en las células tirotropas, aquí tenemos a la TSH. La TSH, ¿qué es? Es una hormona estimulante de la tiroides. Justamente está producida por la adenohipófisis y regula ¿qué cosa? La producción de las hormonas tiroideas a través de la glándula tiroides. Luego tenemos las células gonadotropas como la FSH y la LH. Aquí tenemos la FSH y la LH, que justamente estas lo que van a hacer es regular la función gonadal, ya sea masculina o femenina, a través de los testículos en los hombres, por la testosterona, y por los ovarios en las mujeres a través del estrógeno y la progesterona. Entonces, esto es muy importante saber por qué. Porque en los adenomas de hipófisis, lo que va a cursar es justamente más adelante vamos a ver, es que va a ser alterada cada una de estas hormonas y eso es lo que va a presentar o va a ocasionar las manifestaciones clínicas de cada una, ¿no? Entonces, por ello vamos a ver la definición, qué es en sí el adenoma hipofisiario. El adenoma hipofisiario o los adenomas de hipófisis van a ser ¿qué? Tumores benignos de lento crecimiento que se originan en las células que forman la glándula hipófisis. Esta glándula va a regular la función de otras glándulas, las que ya hemos visto,
del cuerpo, por eso es tan importante. Entonces, lo que va a hacer los adenomas de hipófisis, que son tumores que son benignos. Entonces, estos tumores que van a cursar van a comprimir en la parte de la hipófisis, ocasionando un daño estructural, lo que va a hacer que haya una desregulación o una función anormal de estas hormonas. Entonces, dentro de la epidemiología vamos a tener que estos tumores hipofisiarios son de 8 a 10% de los tumores intracraneales. Suelen aparecer en personas adultas y alcanzan su incidencia entre los decenios cuarto y sexto de la vida. Ambos sexos por igual. Su incidencia aumenta en adenomatosis endocrina múltiple o neoplasia endocrina múltiple. En citología, ¿cuál es la causa de estos adenomas? En realidad se desconocen las causas del adenoma hipofisiario, pero en algunos casos se relaciona con ¿qué cosa? Con la enfermedad genética llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces, ¿cómo vamos a poder visualizar o cómo vamos a caracterizar a un paciente que nos viene así? ¿Qué signos y síntomas va a cursar? Como ya habíamos mencionado, los síntomas van a depender de qué parte o qué áreas esté comprimiéndose para que afecte la hormona que va a manifestarse, ¿no? Entonces, el principal síntoma que resulta de estos tumores es la alteración en la secreción de hormonas. O sea, va a ser la alteración de cualquiera de estas hormonas que ya hemos mencionado, ¿no? Que están aquí la oxitocina, la prolactina, y es la hormona antidiurética o la hormona del crecimiento. Entonces, dependiendo de la incidencia del tumor de la hipófisis, estos pueden producir demasiada cantidad, una o más hormonas. Entonces, en la clínica vamos a tener características endocrinológicas o visual, hipertensión craneal, endocrinológicamente también va a afectar neurológicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Me están hablando en chino, ¿no? De repente. Entonces, lo que vamos a tener es, por ejemplo, habíamos dicho que los adenomas hipofisiarios son tumores benignos. Entonces, los tumores van a hacer que se comprima el área de la hipófisis y pueden causar ya sea una hipofunción o una hiperfunción de la glándula. Entonces, en caso de la hipofunción, lo que podemos tener en la clínica, si tenemos, por ejemplo, la hormona de crecimiento y está comprimiendo y cursa una hipofunción, ¿qué es lo que se va a manifestar? Se va a manifestar un déficit del crecimiento en los niños. Entonces, en los adultos, por ejemplo, puede cursar con un síndrome metabólico, también puede cursar con hipotiroidismo, ¿no? Porque también sabemos que se produce en la hipófisis, ¿qué cosa? La TSH. Y también puede cursar con una hiperfunción, todo lo contrario. En la hiperfunción que podamos tener, en la acromegalia, por ejemplo, como tenemos aquí, es una enfermedad de Cushing. Entonces, por eso tenemos aquí en la diapositiva un prolactinoma. Por ejemplo, en las mujeres, ¿qué va a cursar? Con amenorrea, con infertilidad, con galactorrea, ya sea con disminución del líbido. En hombres va a cursar con impotencia, pérdida del líbido o la galactorrea, y la galactorrea es rara en los hombres. En cambio, en la acromegalia, que es por una hiperfunción, va a haber aumento de longitud y el grosor óseo, sobre todo en la mandíbula, en los huesos de la cara y en general en manos y pies. Va a haber engrosamiento también de la piel y va a haber macroglosia, que es cuando hay aumento del tamaño de la lengua. Hasta puede cursar con diabetes y en la infancia, en vez de acromegalia, se llama gigantismo. En la enfermedad de Cushing vamos a tener signos característicos, de verdad, cuando ustedes tengan un pacientito con enfermedad de Cushing, lo primero que van a ver es la cara de luna llena, justamente la plétora facial. Va a haber obesidad troncal con extremidades delgadas, o sea, va a haber abdomen globoso. Va a haber fragilidad vascular como estrías venosas en flancos y abdomen. Y también vamos a tener osteoporosis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. En realidad, la fisiopatología de los adenomas hipofisiarios va a ser muy compleja. En ella pueden participar una combinación de factores, ya sean extrínsecos, factores intrínsecos, anomalías en las vías de señalización, de regulación del ciclo celular o activación de protoncogenes e inactivación de genes supresores y epimutaciones. Entonces, en realidad, la fisiopatología de los adenomas
hipofisiarios, viene a ser la fisiopatología en sí del tumor, porque el tumor es la causa de estas manifestaciones, ¿no? Obviamente cada hormona o la forma en cómo tienen esa desregulación de las hormonas, cada una tiene una fisiopatología aparte, pero en general los adenomas hipofisiarios, la fisiopatología que tienen es justamente porque va a haber una desregulación o de repente una activación de un protoncogen, ya sea por factores genéticos, o sea, familiares, ya sea por factores extrínsecos, que uno puede hacer que active estos genes, ¿no? Entonces, en el caso de adenoma hipofisiario, vamos a tener alteraciones genéticas y tanto genéticas como epigenéticas. En el caso de los esporádicos va a ser del 95% y los familiares del 5%. Entonces, la fisiopatología de los tumores hipofisiarios van a cursar con estas mutaciones en estos genes, ¿no? Por ejemplo, en el gen GRP101, en el gen AJP. Entonces, todos estos alteraciones van a poder cursar con un tumor que va a ocasionar este adenoma hipofisiario y por consiguiente una alteración de las hormonas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no?, de la acromegalia. En la acromegalia se supone que la hormona de crecimiento, como ya habíamos mencionado, es para que cuando uno es de niño va creciendo, pero con la adultez va disminuyendo, porque obviamente llegamos a cierta talla y ya no vamos a seguir creciendo. Pero ¿qué pasa en la acromegalia? La secreción de la hormona de crecimiento en 24 horas va a estar aumentada por encima de los 2 microgramos por litro. Entonces esto va a hacer que el cuerpo siga creciendo y que los cuerpos se ensanchen. ¿Por qué se van a ensanchar los huesos? Porque nosotros ya no tenemos el cartílago de crecimiento, los adultos. Entonces por eso es que empezamos a anchar los huesos, a diferencia que en la infancia, ¿cómo se llama? Gigantismo, porque empiezas a crecer a altura y no necesariamente de ancho. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes tienen el cartílago de crecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes? En el caso de un prolactinoma, el diagnóstico, más allá de la clínica, porque obviamente va a venir con una característica clínica, ya sea con galactorrea, puede ser con infertilidad la mujer. Entonces, el diagnóstico va a ser de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque tenemos que saber la causa, si la causa de esa galactorrea o de la clínica es un tumor. Luego vamos a tener exámenes laboratoriales, vamos a pedir una analítica hormonal basal, en donde si la prolactina es mayor de 30 nanogramos por mililitro va a ser leve, si es mayor de 100 nanogramos por mililitro va a ser moderada, y si es mayor de 200 nanogramos por mililitro va a ser una hiperprolactinemia marcada. Entonces, para una prolactinemia, ¿qué es lo que pedimos? Exámenes de laboratorio, la resonancia magnética y obviamente la clínica, que es la sospecha, para pedir estos exámenes. En el caso de la acromegalia, obviamente aquí tenemos lo clínico, lo que habíamos mencionado. Un paciente va a tener piel gruesa, va a tener la mandíbula ancha, va a tener macroglosia. Entonces, aparte de la clínica, vamos a pedir un examen radiológico. Justamente ahí vamos a poder observar y confirmar los huesos que tenemos aquí, que son anchos. Y endocrinológicamente va a haber aumento de las cifras de la hormona de crecimiento. Como explicamos en la fisiopatología, va a tener mayor de 2 nanogramos por litro. Y eso es lo que nos va a caracterizar o nos va a ayudar a diagnosticar la acromegalia. En la enfermedad de Cushing, el diagnóstico definitivamente es la sospecha clínica. Van a ver las características típicas de este paciente. Habíamos mencionado la plétora facial, la cara de luna llena, la joroba de búfalo, las estrías en el abdomen globoso, mientras que las extremidades son delgadas. Y aparte de ello, el laboratorio vamos a tener que la ACTH y la cortisoluria basal elevada en orina de 24 horas. También vamos a tener el cortisol sérico basal, que puede estar elevado o también puede estar normal, pero pierde su ritmo circadiano estando las 24 horas a niveles basales. Resonancia magnética hipofisiaria. ¿Y por qué es importante esta resonancia magnética hipofisiaria? Porque no deben confundir enfermedad de Cushing con el hipercortisolismo. Porque también puede haber un hipercortisolismo. O sea, podemos tener un laboratorio con hipercortisolismo y tener esta clínica,
pero puede ser debido a fármacos, ¿no? Últimamente con lo del COVID, ya sabrán que las personas se metían de todo. Es más, tuve una amiga que le dio hipercortisolismo por fármacos y no necesariamente quiere decir que va a ser enfermedad de Cushing. Entonces, ¿qué diferencia esto con la enfermedad de Cushing? Que la enfermedad de Cushing es la causa por un tumor. Entonces, debemos confirmar la causa de esta manifestación clínica, aparte del aumento del cortisol que tiene que haber, tiene que cursar con un tumor que está comprimiendo la hipófisis. Una ataque suprarrenal, ¿por qué? Porque el cortisol, ¿dónde se produce? En la suprarrenal. Pruebas de frenación con dexametasona, porque la dexametasona sabemos que es un cortisol, entonces debemos saber si podemos frenar ese cortisol. Cateterismo de senos petrosos inferiores y en algunos casos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es farmacológico y sustitutivo hormonal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Cushing, el cortisol, caso de un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, ¿no? La TSH. Vamos a ver, ya saben que el tratamiento es acorde a qué hormona está siendo afectada. Radioterapia se suele usar para disminuir el tamaño del tumor. Entonces, debemos saber que no es suficiente el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque de nada te sirve hacer un tratamiento sustitutivo de las hormonas si la causa, que es el tumor que está comprimiendo la hipófisis, no está siendo solucionada. Entonces, ¿con qué vamos a acompañar el tratamiento farmacológico? Con la radioterapia. Y por último, la cirugía, en casos en que se puede extirpar el tumor, va a ser una cirugía transesfenoidal microquirúrgica o endoscópica y transcraneal. Entonces, aquí terminamos el tema de adenoma hipofisiario. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido. Ha sido un poco corto, pero espero realmente que me haya dejado entender. Y si no, aunque espero que no, ya saben, pueden escribirme en mis redes sociales. O si no, pueden consultar cualquier duda a la Academia Harper en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook como Harper-Academy o a la misma página oficial de harper-academy.com. Ya saben que esta plataforma es gracias no solo a la Academia Harper, sino a UDOX, que les permite tener digamos, este espacio para poder aprender de una manera fácil, gratuita, porque así debe ser la enseñanza. Y espero realmente que les sea de ayuda. Ya saben que pueden visitar la página, hay clases de anatomía, de fisiología, de entre otras, que va a estar el acceso de ustedes para que puedan aprender y puedan consultar cualquier duda, porque muchas veces tenemos una exposición, tenemos un tema para un examen y realmente no entendemos, y cuando otra persona tal vez nos enseña, podemos, digamos, ampliarnos un poquito más. Espero de verdad que les haya servido muchísimo. Esto ha sido todo el día de hoy. Esta es la bibliografía utilizada y espero que les vaya muy bien y saludos a todos.